En este video vamos a ver una simulación en Java de la multiplexación por división de tiempo síncrona y asíncrona. Bien, voy a abrir el código y aquí está todo el código necesario para realizar estas operaciones. Tenemos los diferentes imports. Voy a manejar ArrayList, LinkedList, Queue, Scanner. ArrayList, LinkedList y Queue los voy a ocupar para almacenar resultados. Scanner es para leer desde teclado. Esto es una input mismatch exception, es una excepción que se lanza en leer entero, leer int, cuando se ingresa un número que no es un número entero. Collections y random, y bueno, ya veremos más adelante cómo es que funciona. Primero que tenemos es la clase proyecto. Aquí tengo diferentes variables. Tengo un ArrayList de tipo entero que se llama estaciones, y este ArrayList va a guardar la cantidad de caracteres transmitidos por cada estación. Va a guardar únicamente la cantidad, no los mensajes. Para los mensajes tengo otro ArrayList que se llama string, que se llama mensajes de tipo string. Y tengo dos arreglos de tipo string. Uno para guardar las tramas de la multiplexación, bueno, aquí me equivoqué, síncrona, y otro para la asíncrona. Bueno, pasamos a los métodos. El primer método que tenemos se llama leerInt. Recibe una cadena llamada C y nos va a devolver el número que le tecleemos desde el teclado. Y bueno, tenemos la variable entero que va a almacenar el valor del número ingresado desde el teclado. Se inicializa con valor 0 y va a estar pidiéndonos constantemente el número. O sea, bueno, aquí nos imprime la cadena que le dimos. Aquí pues iría un mensaje como ingresa un número entero o algo así. Y creamos un objeto de tipo scanner que va a almacenar la entrada. Bueno, hace un try. El entero va a ser el valor del escáner, o sea, lo que ingresamos del teclado. Y pregunta si entero es menor que 0, porque no acepta números negativos. Entonces arroja una excepción de tipo input mismatch exception. En caso contrario de que sea un número válido, entonces nos regresa el número que le ingresamos. Luego tenemos un catch para el tipo de excepción mencionado anteriormente. En el caso de que se ingrese un número negativo o un carácter alfabético. Nos muestra en pantalla que es una entrada incorrecta y nos pide ingresar de nuevo el número. El siguiente método que tenemos es leer mensaje, que también recibe una cadena C, y esto va a leer desde el teclado el mensaje que contendrá la trama, y tiene la variable de tipo string llamada entrada, se inicializa vacía. Después nos imprime la cadena que va a contener algo como ingresa el mensaje para la estación, un objeto de tipo scanner. La entrada adquiere el valor de el escáner, lo que se ingresó desde el teclado, y al final nos regresa la entrada. Después pasamos a los métodos para realizar la multiplexación. Lo primero que necesitamos es crear las estaciones. Entonces tenemos un método void, no regresa nada, que se llama crear estaciones. Lo primero que nos va a pedir es el número de estaciones con las que se van a trabajar. Esto se hace mediante el leer entero, el método leerInt, que había mencionado anteriormente. Entonces después hace un for, un ciclo con i que se inicializa en 0 y se va a repetir tantas veces sea el número de estaciones que le ingresamos, y va a ir aumentando de uno en uno.
tenemos una variable opción que es para el switch que está más acá abajo, donde nos va a pedir ingresar un 1 para generar un mensaje aleatorio o un 2 para que nosotros escribamos el mensaje manualmente. Luego tenemos una variable string mensaje, se inicializa vacío, y una variable entera llamada número de caracteres que se inicializa en 0. Después viene el switch con la opción que se le había ingresado, y en el caso de que tecleemos 1, quiere decir que se generará un mensaje aleatorio. Entonces, número de caracteres adquiere la cantidad que se le ingrese desde el teclado por medio del método leerInt, sumándole, y bueno, esto es para la estación, indica la estación que va a transmitir esa cantidad de caracteres. Después, la cantidad de caracteres ingresada se va a añadir a la array list de estaciones. Después tenemos un random llamado RND, es un nuevo objeto de tipo random, y ese lo vamos a ocupar para seleccionar un carácter aleatorio desde el 91 al 65, porque esos son los códigos en código ASCII para los caracteres del alfabeto, de la A a la Z. Tenemos una variable de tipo char llamada letra, que va a ser la conversión del número seleccionado aleatoriamente de este rango convertido a su valor en carácter. Es decir, si ingresamos un 65, entonces sería una letra A. Después viene un for que va desde j igual a 0 hasta el número de caracteres, sumando de 1 en 1, y al mensaje actual se le va a concatenar el valor de la letra generada anteriormente. De esta manera se genera el mensaje aleatorio. Después que genera el mensaje, a la array list de mensajes añade el mensaje generado para la estación actual. Después nos imprime en pantalla qué mensaje va a transmitir la estación y los bits que transmite cada estación, que es el número de caracteres multiplicado por 8. En el caso de que tecleemos un 2, quiere decir que vamos a ingresar el mensaje de manera manual. Desde el teclado se nos solicita ingresar el mensaje para la estación. Para esto se ejecuta el método leer mensaje. Una vez que tecleamos el mensaje que queramos transmitir en esa estación, lo añade a la array list de mensajes. Después, número de caracteres adquiere el valor de la longitud del mensaje ingresado. Después, en estaciones, añade el valor del número de caracteres. De igual manera que en la opción anterior, nos muestra el mensaje de la estación y los bits que transmite la estación. Después la opción por default, que es en caso de que se ingrese una opción que no sea 1 y 2. En automático nos va a pedir ingresar la cantidad de caracteres que transmitirá esa estación, o sea, nos va a generar un mensaje aleatorio con la cantidad de caracteres que seleccionemos, y esto pues es prácticamente lo mismo que la opción 1. Pasamos a la multiplexación síncrona. Para esto tenemos el método void crear trama síncrona. Tenemos un string copia, se inicializa vacío, una variable entera llamada max, que es el valor máximo de todas las estaciones, es decir, la cantidad máxima de caracteres que se transmite de entre todas las estaciones. Después tenemos el arreglo trama síncrona, ya se inicializa por medio de esta línea new string de tamaño max, un arreglo de strings del tamaño max que se ejecuta aquí. Después tenemos un for que va desde i igual a 0 hasta el tamaño de la array list de mensajes, va sumando de 1 en 1 y
copia adquiere el valor del mensaje actual. Una vez que le asigna ese valor a copia, se pasa al siguiente ciclo for con j igual a 0 hasta j menor que max, aumenta de 1 en 1, y pregunta si la longitud del mensaje es menor que la longitud, es menor que el valor máximo. Quiere decir que son menos caracteres de la cantidad máxima que se transmite. Después viene otro for y pregunta si j es menor que la longitud de copia. Dentro de este if viene otro if que pregunta si trama síncrona en la posición actual, que sería la que está hasta la derecha, se van añadiendo de derecha a izquierda, es diferente de nula, es decir, no se le ha asignado un valor. Entonces, ya se le asignó un valor. Entonces a la trama en esa posición va a ser igual al carácter en la posición j del mensaje copia más lo que ya teníamos en esta trama. En caso de que no sea diferente de nulo, quiere decir que no se le ha asignado ningún valor a trama, por lo que simplemente se le asigna el valor string del carácter en la posición j de copia. Y bueno, tenemos el else para este if. Entonces pregunta si tramas síncrona en la posición última, recordemos que va de derecha a izquierda, entonces esto sería la última, en la siguiente iteración sería la penúltima y así sucesivamente. Entonces si es diferente de nula, entonces la trama se le asigna el valor de un espacio vacío, simulando que pues el mensaje actual tiene una longitud menor a la longitud máxima. Entonces se añade un espacio en blanco para ejemplificar eso, más lo que ya teníamos en esa trama. En caso de que sea nulo, pues solamente se le agrega el valor de un espacio en blanco. Después tenemos el else para este primer if. Esto es en caso de que la longitud sea menor que max, por lo que este else sería en caso de que la longitud sea igual al máximo, por lo que simplemente pregunta nuevamente si la trama actual es diferente de nula. Si es así, le asigna el valor del carácter en la posición j de copia más lo que ya había en esa trama. Si no es así, entonces le asigna el valor string del carácter en la posición j de copia. Una vez que termina ese ciclo, pasa al siguiente ciclo, que va desde j mientras j sea menor que la longitud de trama síncrona. Pregunta si el residuo de dividir j entre 2 es igual a 0. Si es así, entonces a la trama actual se le concatena el valor 0, que vendría siendo el bit de sincronización, el bit de tramado, perdón. Esto es para identificar las tramas. En caso contrario, se le asigna un 1 para que de esta manera se vayan alternando entre ceros y unos. Y tenemos el método que nos muestra las tramas de la multiplexación síncrona. Primero pregunta si la longitud de trama síncrona es mayor a 0, porque si no es mayor a 0, pues no tiene elementos y pues no tiene sentido realizar operaciones. Bueno, en caso de que sí haya al menos un elemento, entonces tenemos la variable string salida, que es lo que se nos va a mostrar en pantalla, y adquiere un valor en blanco. Después viene un for que va desde i igual a 0 mientras i sea menor que la longitud de trama síncrona, aumentando de 1 en 1. Tenemos la variable entera llamada numTrama, que es igual a trama síncrona.length menos i, o sea, la longitud menos la iteración actual. Entonces salida adquiere el valor de salida concatenándole t más el número de trama. El número de trama indica el número de trama actual y pues es para identificar el número de trama que está aquí. Después que ya terminó de asignarle esto, entonces le vuelve a concatenar un corchete y un pipe para dividir, porque de esta manera se distingan las ranuras.
Después un for que va desde j igual a 0 mientras j sea menor que la longitud de la trama en la posición i. Entonces salida es igual a salida.concatena, le concatena el valor a string del carácter en la posición j de la trama en la posición i, y después le pone este pipe para distinguir entre las ranuras. Una vez que termina este for, quiere decir que ya terminó de concatenar todos los elementos de la trama, por lo que le agrega este corchete y un espacio en blanco para separar entre tramas, y se pasaría a la siguiente trama y así hasta que acabe con todas. Después imprime pues la salida resultante, que vendría siendo todas las tramas generadas. Tenemos el método que calcula los bits transmitidos con la síncrona. De igual manera pregunta si estaciones.size es mayor que 0, o sea, hay al menos un elemento. Si es así, entonces tenemos la variable bits útiles de tipo entero que se inicializa en 0. Tenemos un for que va repitiéndose desde 0 tantas veces como sea el tamaño de las estaciones. Entonces bits útiles va adquiriendo el valor de bits útiles actual más el valor de estaciones en la posición i multiplicado por 8. Esto es, le va sumando los bits que transmite cada estación multiplicados por 8, porque recordemos que un carácter equivale a 8 bits. Entonces, después de hacer esto, tenemos la variable bits totales, que es el valor de bits útiles más el valor máximo de las estaciones, que vendría siendo igual al tamaño de las, igual a la cantidad de tramas que se nos generaron. De la misma manera, así que lo decidí ejemplificar con esto. Una vez que ya haya calculado ambos valores, simplemente los imprime en pantalla. Primero los bits útiles y después los bits totales. Pasamos ahora con la creación para las tramas asíncrona. Tenemos una variable de tipo entero llamada ranuras, que pues nos va a leer desde el teclado la cantidad de ranuras que queremos que tenga cada trama. Una variable tramas que se inicializa en 0.0 de tipo doble. Un for que se repite tantas veces como haya elementos en estaciones, y el valor de tramas va a ser igual a tramas más estaciones.get en la posición i. Y bueno, pasamos a la siguiente línea. Tramas va a adquirir un valor redondeado del resultado del valor de tramas más 0.0 entre ranuras. Esto va a ser la cantidad de tramas que vamos a tener. Luego tramas asíncrona va a ser un arreglo de tipo string con la cantidad de tramas que se había calculado previamente. Y bueno, aquí tenemos una queue de tipo string que se va a llamar mensajes A, va a contener todos los mensajes de la multiplexación asíncrona. Es un nuevo tipo de lista ligada. Una queue de tipo entero que se va a llamar numEstA, que es el número de estación de cada mensaje en la asíncrona. Es igual a un nuevo tipo de lista ligada. Y bueno, decidí manejarlo así porque la asíncrona es más compleja que la síncrona y no podía manejarlo simplemente con arreglos normales como hice con la síncrona. Bueno, después de la declaración de estas variables, pasamos a un for que se repite tantas veces como sea el tamaño de mensajes, va sumando de uno en uno. Entonces a mensajes A le va a añadir el mensaje en la posición J, luego un entero n es igual a J más 1, y ese va a ser el número de estación que le corresponde a ese mensaje. Posteriormente añade al número de estaciones el valor que se calculó aquí. Después tenemos otro ciclo, otro for que va desde k igual a 0, mientras k sea menor que tramas, k más más. Dentro de este ciclo hay otro ciclo que se va a repetir la misma cantidad de ranuras que hayamos asignado. Tenemos una variable de tipo string llamada mensajes, no, llamada m, que va a guardar el primer elemento de la cola de mensajes. Con poll sacamos de la cola a dicho mensaje para ir
trabajando uno por uno con cada mensaje. Posteriormente lo volvemos a añadir al final de la cola, lo mismo con el número de estaciones. Después viene un if que va a hacer una comparación de si la longitud del mensaje es mayor que 0. Entonces, si es así, entonces viene otro if y pregunta si la trama en la posición actual, recordemos que van de derecha a izquierda, es diferente de nula. Si es así, pues entonces esa trama va a adquirir el valor del carácter en la primera posición de m más el número de estación más lo que ya había asignado en esa trama. Luego pregunta si m es igual, su longitud es mayor que 1. Si es así, entonces hace un substring de m para que de esta manera vaya siendo más pequeña el mensaje. En caso contrario, quiere decir que solo tiene un elemento, por lo que lo pone vacío. Posteriormente vuelve a añadir, como ya había mencionado antes, el mensaje actual al final de la cola de mensajes, y el número de estación actual lo vuelve a añadir al final de la cola de número de estaciones. En el caso de que sea nula la trama, entonces simplemente se le asigna el valor del carácter en la primera posición del mensaje actual más su respectivo número de estación. De igual manera vuelve a preguntar si mensajes tienen una longitud mayor a 1 para hacer el substring. Caso contrario, lo pone vacío y vuelve a añadir el mensaje y el número de estación al final de sus respectivas colas. En caso de que no sea mayor que L, mayor que 0 la longitud del mensaje actual, entonces se retrocede en 1 y se pasa al siguiente. Con esto generaríamos las tramas. Después tenemos el método que nos muestra las tramas en la TDM asíncrona, y bueno, funciona de una manera muy similar a la síncrona, así que pues no hace falta explicarla tanto. Tiene la variable de salida, va recorriendo el arreglo de tramas, y bueno, le asigna el número de trama, como ya habíamos dicho, y los va imprimiendo poco a poco. Todo esto lo imprime en una sola línea y ya lo veremos a la hora de ejecutar los ejemplos. Después tenemos el método que calcula bits en la multiplexación asíncrona. De igual manera pregunta si la cantidad de estaciones es mayor que 0. Tenemos bits útiles igual a 0. Se calcula de la misma manera en el caso de los bits útiles que en la síncrona. Pero en la síncrona se le va a asignar los bits totales, se le va a sumar la cantidad de tramas asíncronas, que vendría siendo pues los bits de cada trama. Luego que calcula eso, pues los muestra en pantalla los bits útiles y los bits totales. Y el último método pues es el main. Crea un nuevo objeto de tipo proyecto llamado P, y después pues ejecuta los métodos anteriores para realizar la multiplexación. Y bueno, ahora pasamos a la ejecución, a la prueba de escritorio. Voy a probar con ejemplos. Entonces ejecuto el método main. Para el primer ejemplo voy a manejar 5 tramas, 5 estaciones. Nos pide el mensaje de la estación 1. Tenemos dos opciones: generar un mensaje aleatorio o escribirlo manualmente. Para este caso lo voy a decidir de manera aleatoria. Entonces le pico 1 de 6 caracteres. Y aquí se muestra el mensaje de la estación 1 y los bits que transmitirá esa estación. Después nos pide cómo vamos a generar el mensaje de la estación 2. Igual lo voy a manejar aleatorio, de 3 caracteres. Se nos muestra igual lo mismo que antes, el mensaje y los bits que va a transmitir cada uno. Tenemos ahora para la estación 3, vamos a hacerlo aleatorio,
con 4 caracteres. Se ejecutó y ya nos creó el mensaje. Para la estación 4 igual lo vamos a hacer aleatorio, de 4 caracteres. Se nos muestran los bits que transmite dicha estación y su mensaje. Y para la estación 5 también va a ser de 4. Y aquí se nos muestran las tramas correspondientes para la multiplexación síncrona. Se nos muestran los bits totales y los bits útiles. Ahora pasamos a la asíncrona. Trabajaremos con las mismas estaciones y sus mensajes. Y aquí especificaré que quiero trabajar con 3 ranuras. Entonces aquí se nos generaron pues la cantidad de... se generaron las tramas con sus respectivas ranuras. Como vemos en la síncrona se nos muestra el bit de tramado para identificarlas. Y aquí se nos muestra delante de cada carácter la estación a la que corresponde y el respectivo cálculo. Entonces probaremos ahora con otro. Probamos otra prueba. ¿Cuántas estaciones? Ahora lo haré de 3. Pero ahora escribiré manualmente cada mensaje. Entonces el mensaje para la estación 1 va a ser hola. Para la estación 2 va a ser manualmente, va a ser adiós. Para el tercer mensaje, para la estación 3, pues es igual a manual y va a ser fin. Entonces ejecutan las tramas. Se nos muestran aquí los cálculos de los bits. ¿Cuántas ranuras tendrá cada trama? Vamos a poner 3 también. Y aquí está pues las tramas generadas y sus respectivos cálculos de bits. Especifican asíncrona a la estación a la que corresponde cada carácter. Y aquí a la que corresponde el bit de tramado de cada trama. Bueno, pasamos ahora con nuestro último ejemplo. Ya para terminar, va a ser 4 estaciones. Va a ser aleatoria todas, pero ahora con una cantidad de caracteres de 250. Entonces, como vemos, ahí se generó el mensaje. Son demasiados caracteres. Los bits que transmite cada estación, que es la cantidad de caracteres multiplicada por 8. Para la estación 2 igual, un mensaje aleatorio de 250 caracteres. Para la estación 3 también, caracteres van a ser 250. Y para la cuarta también va a ser de 250 caracteres aleatorios. Entonces se nos generaron las 250 tramas. Los bits útiles, que se calculan aquí multiplicando cada carácter por 8. Este es el total, más sumándole la cantidad de tramas. Entonces, ¿cuántas ranuras tendrá cada trama? Vamos a ponerle, no sé, 50. Y aquí nos generó las tramas y con su respectivo cálculo. En total fueron 20 tramas y vemos que abarcan casi toda la pantalla. Indica a qué estación corresponde cada uno y bueno, con esto terminaría la demostración del proyecto.